Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia a este webinar sobre síndrome metabólico, la antesala de una diabetes. En esta ocasión nos acompaña el doctor Gerardo Martínez Lima, quien es parte de nuestro equipo de Medicina General de MiDoc Online. Agradezco nuevamente a todos su asistencia y los dejo a cargo del doctor Gerardo Martínez Lima. Adelante, doctor. Buenos días. Bienvenido. Hola, muy buenos días. Como ya me presentaron, soy el doctor Gerardo Martínez, a ayudarles con mucho gusto. El día de hoy vengo a explicarles un tema muy importante en relación a una de las enfermedades más comunes que se pueden presentar en la comunidad mexicana. Vamos a hablar, en la población mexicana, vamos a hablar un poco sobre síndrome metabólico y cómo síndrome metabólico es la antesala a una previa diabetes. Siguiente, por favor. Bueno, empezamos con la presentación. Claro que sí. Doctor, ¿nos podría decir un poquito más sobre usted, dónde estudió y tal? O sea, para que lo conozcan un poco más. Claro que sí. Por favor. Bueno, yo soy de la Ciudad de México. Estudié en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, la carrera de Medicina General. Pues tengo varios diplomados en cuestión a enfermedades metabólicas, enfermedades respiratorias. Procuramos ayudar a las personas con las enfermedades más comunes, que en este caso son enfermedades crónico-degenerativas y enfermedades respiratorias. Sobre todo ahorita que es en tiempo de pandemia, se presenta mucho caso con coronavirus, influenza y resfriados comunes. Pero sobre todo ayudamos a enfermedades metabólicas en este caso. Muchas gracias, doctor. Ahora sí. Adelante, Perfecto. por favor. Bueno, iniciamos con la presentación. El síndrome metabólico, como les comentaba, es una condición clínica. Esto se va a caracterizar por un conjunto de enfermedades crónico-degenerativas. Entre estas podemos encontrar lo que es la hipertensión arterial, obesidad y resistencia a la insulina, así como dislipidemia. Cuando hablamos de dislipidemia, hablamos cuando hay niveles elevados de triglicéridos y de colesterol, y hay un nivel bajo del colesterol del bueno. Vamos a dividir el colesterol en dos formas, el colesterol del bueno y el colesterol del malo. Siguiente, por favor. Ahora, la prevalencia del síndrome metabólico ha incrementado mucho en los últimos años. Esto lo voy a explicar con la siguiente diapositiva. Como ven en la gráfica, la tasa de síndrome metabólico es todavía mayor en varones que en mujeres y depende mucho de la edad. Que ojo, puede que en los próximos años vaya incrementando todavía en edades aún más jóvenes, porque la prevalencia de obesidad en la población mexicana va en su repunte. Cuando hay obesidad, esto va a favorecer la aparición de diabetes e hipertensión. Y al terminar esto, va a estar englobando lo que es un síndrome metabólico. Por eso, la mayoría de las personas que presentan esta enfermedad, este conjunto de enfermedades, son edades mayores. A partir de 40 a 59 años es cuando podemos ver un crecimiento bastante notable en la gráfica, y en los mayores de 60 años es cuando ya vemos el pico máximo de la gráfica, sobre todo en varones. Pero a partir de los 60 es un caso curioso con las mujeres, porque se ve un incremento tan notable. A partir de que llegan a cierta edad, esto ya va a empezar con la menopausia. La menopausia, hay una pérdida importante de una hormona que se llama estrógeno. El estrógeno favorece muchas partes del cuerpo de la mujer. Y al perderse esta hormona, empieza a haber algunas enfermedades. En este caso, empieza a haber un incremento en cuestión al peso y a la presión arterial. Por eso se ve un incremento bastante notable en mujeres a partir de los 60 años. Siguiente, por favor. Ahora, factores de riesgo que debemos de considerar para englobar lo que es un síndrome metabólico. El síndrome metabólico no es solamente una enfermedad, es el conjunto de 3 enfermedades mínimo para poder englobar este síndrome. Uno de los factores importantes en este caso es la obesidad abdominal. Ahora, hay 2 tipos de obesidad que vamos a explicar después. En el caso del hombre, hay una circunferencia mayor a 102 centímetros, mientras que en el caso de la mujer debe de ser mayor a 88 centímetros para poder considerar obesidad abdominal con respecto a la circunferencia. Los triglicéridos deben de estar mayores a 150. Esto se va a ver con estudios de laboratorio. Como les comentaba, el colesterol se divide en colesterol del bueno y el colesterol del malo. El colesterol del bueno es HDL. En este caso lo vamos a encontrar bajo, ya que este colesterol es el que nos favorece un poquito a lo que son los vasos sanguíneos, a evitar trombosis o enfermedades de las arterias.
En este caso, el índice de colesterol del bueno es menor a 40 en hombres y menor a 50 en mujeres. La presión arterial, este es un tema muy importante que se tiene que valorar, ya que de la presión arterial se pueden desencadenar varios temas, entre esos incluidos puede ser la diabetes. La presión arterial debe de ser mayor a 130-85 para poder considerarse hipertensión, pero ojo, una sola toma de este no nos hace ya el diagnóstico de hipertensión. Se tiene que hacer un registro de presiones donde se presenten más de 2 a 3 presiones altas y seguidas de preferencia. Y la glucosa en ayunas debe de ser mayor a 110. Que ojo, 110 no es diabetes, pero ya son niveles altos de glucosa que se tienen que estar vigilando. Y como les comentaba, el diagnóstico se encuentra cuando encontramos más de estos 3 factores elevados en una sola persona. Siguiente, por favor. Ahora, uno de los factores de riesgos muy importantes para poder englobar lo que es el síndrome metabólico son los factores de riesgos que más podemos encontrar en la vida cotidiana del mexicano. Una ingesta de grasas saturadas muy elevada, exceso de carbohidratos, el estrés, el sedentarismo y los alimentos procesados, que es algo muy común que puede encontrarse en la población mexicana. Malos hábitos alimenticios y azúcares refinadas. Esto nos referimos a refrescos, bebidas dulcificadas, entre otros. Siguiente, por favor. Ahora, como les comentaba previamente, para poder englobar lo que es síndrome metabólico, tiene que haber hipertensión, intolerancia a la glucosa, estados protrombóticos y proinflamatorios. Esto se va a ver con lo de colesterol y triglicéridos que les comentaba previamente, niveles altos de triglicéridos, bajos del colesterol del bueno y altos del colesterol del malo, y obesidad central. Triglicéridos mayores de 150, colesterol del bueno menor de 35. Esto depende entre hombres y mujeres, y la relación cadera-cintura. Esto, en la relación cadera-cintura, lo vamos a tomar en cuenta midiendo lo que es el índice cadera-cintura. Cuando se encuentra mayor a 85 en mujeres y menor a 90 en hombres, se puede englobar lo que es obesidad, o podemos tomar en cuenta lo que es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal se va a sacar en una persona cuando hacemos la evaluación de la talla o estatura del paciente junto con el peso. Siguiente, por favor. Ahora, este es un dato importante. Hay factores genéticos. Factores genéticos en cuestión a varias enfermedades. Uno de ellos puede ser lo que es hipertensión, otro puede ser diabetes. Incluso niveles altos de colesterol y triglicéridos pueden deberse a un cierto factor genético. Que ojo, el factor genético no lo va a determinar todo. En este caso, uno de los papeles más importantes para empezar a generar este tipo de enfermedades son la energía química. En este caso, lo que nosotros ingerimos, grasas saturadas, azúcares refinados, entre otros alimentos. Todo esto se va a metabolizar en el cuerpo. Al metabolizarse en el cuerpo, se hace energía, pero dependiendo de las comidas que nosotros ingiramos. Nosotros ingerimos mucha comida procesada, mucho alimento con grasas saturadas, vamos a tener un metabolismo que va a estar un poquito atrofiado. En este aspecto, se van a generar reservas de energía en grasas, y estas grasas, al final de cuentas, van a ser un factor bastante importante para desarrollar hipertensión, obesidad y diabetes. Siguiente, por favor. Hay dos tipos de obesidad, como les comentaba previamente. El tipo de obesidad en el que nosotros nos vamos a enfocar va a ser el tipo de obesidad central o obesidad en forma de manzana, ya que este tiene un mayor riesgo cardiometabólico para poder desarrollar diabetes, hipertensión, que la obesidad en pera también tiene su riesgo, pero no es tan alto como la obesidad central o obesidad de manzana. Entonces, en estos pacientes que nosotros tengamos con obesidad, es importante, si es en la primera consulta, hacer un estudio general, o sea, no solamente la valoración de la consulta, también se tiene que hacer un chequeo con laboratorio para estar midiendo lo que son niveles de colesterol, triglicéridos y glucosa, y dar una atención global y completa al paciente. Siguiente, por favor. Ahora, como les comentaba previamente, la presión arterial debe de haber una toma mayor de 140/90, o que ya esté tomando medicamentos antihipertensivos. En cuestión a dislipidemias, como les comentaba, triglicéridos elevados y colesterol del bueno bajo.
La obesidad central, como les decía, en hombres debe de ser mayor a 0.90 o 0.85 en mujeres, o índice de masa corporal mayor a 30, pero esto se va a medir a través de la consulta. Eso ya se le comenta al paciente. La microalbuminuria, la albúmina, es una proteína que nosotros tenemos en el cuerpo, que se puede llegar a desechar en la orina. Esto puede ser por estrés, puede ser por obesidad, puede ser por hipertensión, puede ser por múltiples factores, pero es un dato importante que se debe de considerar en el paciente. Esto únicamente se va a ver en estudio de laboratorio, por eso se tiene que mandar a hacer al paciente estudios de laboratorio para poder integrar de manera eficiente y diagnosticar un síndrome metabólico. Ahora, para pacientes diabéticos o pacientes que se sospecha de diabetes, se manda a hacer una carga de glucosa. En este caso, al paciente se le da una cucharada de azúcar. Esto se va a medir con los niveles de glucosa que presenta el paciente a las 2 horas después de haber ingerido esa cucharada. Si se presenta mayor de 140, es un dato importante a valorar. No es diabetes, son niveles altos de glucosa en este caso, pero se debe de considerar. De igual forma, la glucemia plasmática, o sea, la glucosa que se toma en ayunas, ya sea glucosa capilar o glucosa de sangre, mayor a 110, o 2 cargas después de la glucosa mayores a 200. Con 2 cargas de glucosa mayor a 200, después, bueno, 2 horas después, ya se debe de englobar lo que es un diagnóstico de diabetes, pero únicamente con la ingesta de 2 horas después de la glucosa. Si ya se presentan niveles mayores, a pesar de que no haya sido la carga de glucosa hace 2 horas, supongamos, hablamos de 300, 400, ya se hace también el diagnóstico de diabetes, pero depende mucho de la situación en la que se encuentra el paciente. Y la resistencia a la insulina. A la resistencia a la insulina es un factor importante que se debe de considerar en la población de hoy en día, porque es un factor importante para poder desencadenar tanto diabetes como hipertensión y obesidad. Hay pacientes que por genética ya van predispuestos para una resistencia a la insulina. La insulina es la hormona que se encarga de bajar los niveles de glucosa en el cuerpo. Y supongamos, si esta insulina no es eficiente, se tiene que secretar más y más para que el cuerpo pueda captar esta insulina. Y esto hace que ya los niveles de glucosa bajen. Pero esta misma insulina, al ser secretada varias veces, se va desgastando y va siendo menos eficiente. Por eso, por eso se tienen que medir todos estos niveles para poder englobar lo que es el síndrome metabólico, no solamente diabetes. Siguiente, por favor. Ahora, el tratamiento es muy importante en este aspecto, porque no debe de ser únicamente el médico general el que atienda estas situaciones. En la medicina general se va a encargar de ver lo que son las enfermedades crónico-degenerativas. Puede dar tratamiento farmacológico, pero también se tiene que ver dos factores muy importantes aquí. La nutrición del paciente, porque la dieta del mexicano es uno de los factores de riesgo más importantes para desencadenar hipertensión, diabetes y obesidad. Por eso se tiene que haber un tratamiento integral, no solamente con medicina general, también debe de verse la valoración con nutrición. La parte psicológica también tiene un papel muy importante en este aspecto. Hay personas que cuando están deprimidas o con mucho estrés empiezan a ingerir mayor cantidad de alimento que la que deberían de estar ingiriendo. Entonces, esto también nos va a ayudar a poder dar un tratamiento más integral al paciente. Hay enfermedades que pueden generar obesidad. No solamente es la ingesta de grasas, de azúcares, también puede haber otros factores que se deben de valorar. Ejemplo, el hipotiroidismo, pero también debe de valorarse la situación clínica del paciente, si realmente es una clínica que nos podría hacer pensar que pudiera ser hipotiroidismo y esto pueda generar esta elevación de peso. Pero esto se va a ver en la parte de medicina general y como les comentaba, pues se tiene que hacer un tratamiento integral. Siguiente, por favor. Ahora, para concluir esta parte, no olviden que el síndrome metabólico es el conjunto de enfermedades, no es solamente una enfermedad. Es como les comentaba, varios factores son los que van a intervenir para poder desencadenar este síndrome y tienen que ser mínimo 3 presentaciones de enfermedades para que se pueda englobar lo que es el síndrome. La hipertensión, la obesidad, la resistencia a la insulina o diabetes, y las dislipidemias, que en este caso triglicéridos elevados, colesterol del bueno bajo y del malo elevado. Y como les comentaba, es importante llevar un control y seguimiento con el médico, con nutriólogo y psicólogo para dar la atención de manera más oportuna
y atender toda esta enfermedad de la manera más pronta posible. Siguiente. Bueno, eso sería todo por el momento de la presentación. Si tienen alguna duda, con mucho gusto se las puedo contestar. Muchas gracias, doctor. Exactamente eso les iba a preguntar, que si alguien tiene alguna duda, algún comentario, lo pueden hacer por medio del chat las preguntas y mientras el doctor puede ir contestando, aprovechando que lo tenemos por acá. Por lo pronto, a lo que nos llegan las series de preguntas y respuestas, pues quisiera exhortar a todos los participantes a que agenden sus consultas de medicina general y así también de nutrición, que esto nos va a ayudar, como bien decía el doctor, a prevenir o sea, tener una diabetes, ¿no? A ver, tenemos aquí una pregunta, doctor, que dice, ¿qué estudios o análisis debemos hacernos para detectar para detectar a tiempo todos estos padecimientos? Ok, miren, en este caso, el mayor estudio que se manda a hacer en estos pacientes es una química sanguínea. La química sanguínea puede ser básica, puede ser incluso de 14 a 16 elementos, ya que lo que nos vamos a enfocar nosotros, en este caso de síndrome metabólico, va a ser lo que es colesterol, triglicéridos, la albuminuria y la glucosa. Entonces, una química sanguínea vendría siendo lo que es el estudio más importante aquí. Hay estudios que son de manera casera, que es una glucemia capilar, pueden comprarse glucómetros para estarse evaluando lo que es la glucosa en casa. De igual forma, hay aparatos para poder medir colesterol y triglicéridos, pero lo más apto sería poder verlo en una química sanguínea. Y esto lo vamos a valorar con el colesterol y triglicéridos que se encuentra en sangre. O sea, este es un estudio un poquito más certero que los que se pudieran hacer en casa. Por eso, lo mejor en este caso es hacer el estudio con una química sanguínea para valorar esta situación. Perfecto, muchas gracias. Y dicen que con qué frecuencia se debe de hacer este estudio. Depende de la situación del paciente. Por ejemplo, si el paciente está en un índice de masa corporal normal, no tiene alteraciones o datos de alarma que nos pudieran hacer pensar en, por ejemplo, hipertensión o diabetes y no tenga alguna otra alteración, puede hacerse el estudio una vez al año, dependiendo de la situación. Si el paciente tiene datos de alarma, tiene obesidad o tiene prediabetes o datos que pudieran hacer pensar que pudiera presentar hipertensión, lo mejor sería por lo menos 2 veces al año, por lo menos. Perfecto. ¿Y con qué medicamentos ir a interpretar estos análisis? Perdón, se cortó un poquito. Perdón. Dicen que con qué médico debemos ir a interpretar estos análisis. Puede ser con médico general. El médico general está capacitado para poder dar interpretación de los estudios de laboratorio. Ahora, si ustedes tienen un médico de base que sea médico internista, también es una gran opción para poder dar este seguimiento. En este caso, pues puede ser médico general, médico internista, incluso nutrición puede ayudarnos en este aspecto. Perfecto, muchas gracias. Preguntan que si un resultado mayor a 100 es diabético, prediabético o el rango es máximo 110. Ok, depende de en qué momento se tomó el estudio. Por ejemplo, si acabo de comer, son niveles normales de glucosa. Ahora, si es una química sanguínea en la que se presentó y son niveles mayores de 100, no es diabetes y todavía no pudiera considerarse como prediabetes. Podría decirse que son niveles altos de glucosa, pero se tiene que valorar el paciente nuevamente en los próximos 6 meses. O sea, de momento no se puede considerar prediabético a un paciente que tenga mayor a 100. O sea, debe de ser a partir de 110. Como tal, ya no existe la definición prediabetes. Se consideran niveles altos de glucosa en sangre. Entonces, en este caso, 100 no es tan preocupante, pero se tiene que hacer la valoración en los próximos 6 meses. Y se tiene que empezar ya un manejo con una dieta baja en carbohidratos, que en este caso pues, nos ayuda a nutrición. Perfecto, muchas gracias. Aquí nos dicen, estoy dentro de mi índice de masa corporal, pero en un análisis me detectaron triglicéridos altos. ¿Qué puedo hacer? Ok, en este caso puede ir con nutrición. También hay que valorar qué tan altos eran los niveles de triglicéridos.
porque en casos de que pudieran llegar a ser muy altos, puede mandarse tratamiento farmacológico. También se recomienda hacer ejercicio. Si el índice de masa corporal está dentro de lo normal, el ejercicio físico no va a afectar tanto en esta parte del índice de masa corporal, siempre y cuando se respete la dieta que se tenga que llevar. O sea, una vez que tengas tu índice de masa corporal normal, puede haber niveles elevados de triglicéridos, pero esto puede ser por la dieta o factores genéticos, como comentaba previamente. Entonces, depende mucho de la situación, en este caso, como les comentaba, los niveles de triglicéridos. Si son un poquito elevados, o sea, son arribita de 150, pongamos 160, 170, puede que con puro ejercicio ayude en esta parte y la dieta. Pero si ya estamos hablando a niveles mayores de 200, 220, puede intervenir lo que es el tratamiento farmacológico también. Perfecto. Dicen aquí que qué contramedidas recomienda como hábitos para llevar una vida con menos colesterol. Ok, como les comentaba previamente, la dieta del mexicano tristemente es muy alta en colesterol y triglicéridos, que las quesadillas, que las gorditas, los tamales, todo esto. En este caso, la contramedida mejor que se puede llevar en este aspecto es una dieta balanceada. O sea, llevar una dieta en base a la pirámide alimenticia. Esto es lo que nos va a ayudar bastante para poder dar una alimentación sana y sería la mayor contramedida en este aspecto para afectar lo que es colesterol y triglicéridos. Esto también lo podemos ver con la parte de nutrición. Ellos son los que más nos pueden apoyar en este aspecto para dar una dieta balanceada y poder ayudar en esta parte. Muy bien, muchas gracias. Nos dicen, tuve hipertensión y diabetes gestacional hace 3 años. Después del parto, mis estudios salieron bien. ¿Cada cuánto tiempo tengo que realizar estos estudios y qué cuidados debo de tener? Ok, en este caso sería bueno saber cuándo fue la última vez que se hizo el estudio. Si ya salieron los estudios normales, si ya la presión se mantuvo normal, se puede descartar ya un tema de diabetes. Digamos, uno de los factores de diabetes gestacional que pueden ser los más importantes es que esta se puede convertir en un diabetes tipo 2 en el caso de la mujer gestacional. Si en este caso los estudios ya salen normales, la presión se mantiene normal y ya lleva 3 años a partir de esto, y estos 3 años se estuvo reportando normal, pues puede ser hasta el siguiente año que se haga la valoración. Si hay algún factor importante a considerar, o sea, un nivel de glucosa elevado o que las presiones se puedan mantener altas como les comentaba, en un registro mayor a 2 a 3 tomas, mayor de 130 a 85, ahí sí sería importante valorar 2 veces al año hacer estudios de laboratorio. Pero si todo se mantiene normal, una vez al año. Muy bien, muchas gracias. Dice que cuánto tiempo debe de pasar con la presión elevada para diagnosticar la hipertensión. No es tanto el tiempo, sino las tomas. En este caso, un ejemplo. Nosotros hacemos una agenda, supongamos, el 13 de julio a las 11:45 me chequé la presión, tuve tanto. Me la vuelvo a checar en la noche. Si en la noche vuelvo a salir con una toma alta o todavía incluso más alta que la primera toma que tuve, supongamos 150 o 90, ahí sí ya es un dato importante para empezar a iniciar tratamiento farmacológico y disminuir la presión y poder integrar el tratamiento, bueno, el diagnóstico de hipertensión. Pero no es tanto por el tiempo, sino las tomas que se puedan llegar a presentar. Ejemplo, el paciente se tiene que tomar la presión 10 minutos previos con reposo, porque si, por ejemplo, llega a su casa y supongamos, vive en una colina, estuvo subiendo y luego se checa la presión va a salir alta porque hizo su esfuerzo el paciente. Entonces, en este caso, 10 minutos previos, se toma un descanso y se checa la presión 2 veces al día de preferencia, si ya se hay un factor de riesgo para hipertensión. Pero pues esto se tiene que valorar con la agenda. Y una vez que tenga la agenda completa, o si en la agenda hubo 2, 3 tomas altas de hipertensión, ya se tiene que hablar con el médico general para dar tratamiento farmacológico e integrar el diagnóstico de hipertensión. Perfecto. Me dicen aquí que la resistencia a la insulina se puede quitar. Este es un factor muy importante. En este papel, lo más importante que se juega es el ejercicio. El ejercicio es uno de los factores que más va a ayudar a esta parte de la resistencia a la insulina. Hay una situación en la que es un poco complicado que el ejercicio pueda ayudar. En este caso es en una diabetes ya avanzada. Cuando, por ejemplo, el paciente ya tiene 2, 3 años de diabetes, no llevó ningún tratamiento y no llevó ninguna rutina de ejercicio ni nada,
pues difícilmente va a mejorar esta parte de la resistencia a la insulina, porque ya pasaron 2, 3 años en los que la insulina ya bajó su calidad, ya bajó la cantidad también. Entonces, en este caso, pues sí, ya es muy importante ya manejar el tratamiento farmacológico. Hay medicamentos que también ayudan a esta parte, en específico a lo de la resistencia a la insulina. Uno de los claros ejemplos es la metformina, pero depende mucho de la situación del paciente. Un claro ejemplo, las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, una de las características de sus pacientes es que presentan resistencia a la insulina, sin tener diabetes o obesidad. O sea, esta es una enfermedad ajena que puede generar lo que es resistencia a la insulina. En este caso se manda tratamiento y ejercicio, pero en la mayoría de los casos, si por ejemplo recién está empezando esta situación, el puro ejercicio puede ayudarnos mucho en esta parte. Muy bien, tomemos nota entonces. Nos dicen que cuáles serían los síntomas o el síntoma que debemos considerar para que sea una alerta para pasar esta enfermedad. Depende de cuál enfermedad. Acuérdense que el síndrome metabólico es un conjunto de enfermedades. O sea, es diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos. Depende. Por ejemplo, hipertensión, puede haber mucha palpitación en el corazón, puede haber dolores de cabeza, puede haber como manchitas de luz que uno pueda ver o escuchar zumbiditos. En diabetes, puede tener mucha hambre el paciente, mucha sed y muchas ganas de hacer pipí o que esté yendo muy seguido al baño sin ardor, sin aumento de la coloración, sin un olor fétido en la orina, sino que simplemente va mucho al baño. Esto puede ser uno de los factores importantes para considerar con diabetes e hipertensión. Pero, pues, como les comentaba, o sea, el síndrome metabólico es el conjunto de enfermedades, no es una tal cual. O sea, en este caso se tiene que ver qué enfermedad es la que se pensaría para los síntomas. Ok, muchas gracias. Aquí le comentan, doctor, muchas gracias por la información compartida, muy importante e interesante. Gracias. Nos dicen también que el gastroenterólogo, ¿qué papel juega? Ok, en esta parte de gastroenterología no es tan fuerte el papel del gastroenterólogo, porque el gastroenterólogo se encarga de ver enfermedades, en este caso enfermedades que que van desde la parte gastrointestinal, o sea, desde la boca hasta la ano. Entonces, por ejemplo, si el paciente no tiene como algún riesgo, supongamos úlceras o sangrados o dolores abdominales, digamos que no ayuda mucho tanto en esta parte el gastroenterólogo. El que más nos ayuda en esta parte, ya con especialidad, vendría siendo lo que es médico internista. El médico internista es el que se encarga de ver toda la parte de las enfermedades crónico-degenerativas, como vendría siendo hipertensión y diabetes y las dislipidemias. Muy bien, muchas gracias. Dicen aquí, en el momento que te declaran diabética y si solo sales una vez con altos niveles, ¿te pueden decir que todo está bien? Depende de qué niveles hayan salido. Por ejemplo, si son niveles mayores a 200, pues sí se debe de considerar diabetes, aunque haya sido una sola toma. Pero, por ejemplo, si ya a partir de esa toma uno ya empieza a tomar tratamiento, uno empieza a hacer su ejercicio y uno empieza a hacer su dieta, va disminuyendo bastante estos niveles de glucosa y tienen un diagnóstico bastante favorable si el diagnóstico es de manera oportuna. Incluso hay pacientes que han llegado a manejar una calidad de vida bastante grande con el puro ejercicio y la dieta y ya no requieren de tratamiento farmacológico. Pero esta es una parte muy, muy complicada porque sí se tiene que tener un régimen bastante estricto en cuestión a dieta y ejercicio para ya no manejar ningún tratamiento farmacológico. Entonces, si ya fuiste diagnosticada como diabética, no te preocupes. O sea, en este caso hay varias maneras de ayudar en esta enfermedad. O sea, no es solamente el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico sí es una parte muy, muy importante. Pero la más importante para controlar esta parte de diabetes es el ejercicio y la dieta. Muy bien, muchas gracias. Dicen, ¿qué alimentos pueden ayudar a disminuir los niveles de azúcar? Ok, en este caso, los alimentos que nos ayudan a disminuir los niveles de glucosa no es tanto la alimentación, digamos, vendría siendo más el ejercicio. El ejercicio, al consumir mayores carbohidratos, a consumir grasas, hace que esta glucosa sea más fácil que pueda entrar a la célula y no esté circulando en la sangre. El problema con la diabetes es que hay niveles altos de glucosa en sangre. Ya la célula ya no recibe tanta glucosa por la resistencia a la insulina que comentaba previamente.
al liberar esta resistencia con el ejercicio, es lo que nos va a ayudar a este tema de la diabetes. O sea, digamos, no es tanto la alimentación, o sea, no hay como alimentos que nos ayuden en esta parte de la glucosa, sino que simplemente van a disminuir o la van a mantener así. Ejemplo, si tú tienes una dieta baja en carbohidratos, que en este caso vendrían siendo pan, tortilla, galletas, o sea, comidas masudas, pues es un factor bastante importante que no lleves esta dieta, porque ya no vas a alimentar más la glucosa. O sea, lo que haces con la dieta es que ya no progresen más estos niveles de glucosa, pero no los van a disminuir. El factor más importante en este caso para disminuirlo va a ser el ejercicio, porque es el que va a estar consumiendo la cantidad de carbohidratos excesivos y de grasas. Entonces, si me preguntaran de alimentación que ayude con diabetes, pues sería en este caso eliminar lo que son los carbohidratos, o sea, pan, tortilla, comidas masudas, como les explicaba, y llevar el ejercicio, sobre todo el ejercicio. Perfecto. Nos dicen que ¿por qué se recomienda apoyo con psicólogo? Ok, el tema con psicología depende mucho de la situación del paciente. Ejemplo, como le comentaba previamente, hay pacientes que cuando están deprimidos, enojados o están cursando con situaciones de estrés crónico, empiezan a tener una ingesta de comida mayor a la que deberían de estar adquiriendo. Esto depende mucho de la situación de la persona. O sea, no es de todo paciente que requiera la situación de apoyo psicológico, que sí es un factor importante, porque, por ejemplo, hay personas que se niegan a hacer ejercicio o que dicen, no, el ejercicio no es bueno, o que la dieta no es la adecuada, o que el nutriólogo que le está dando la dieta no es la mejor, porque a veces pueden llegar a mandar ayunos o bajas ingestas de alimento. En este caso, el psicólogo lo que nos ayuda es a dar un tratamiento integral, digamos, ayuda a fusionar lo que es la medicina general con la nutrición, para que sea de manera integral todo esto. O sea, no es solamente el apartado de psicología. O sea, digamos, si quisieran manejar únicamente psicólogo en esta parte, no es bueno, porque no les va a dar la atención que se necesita para la parte médica ni nutrición. O sea, tiene que ser integral. O sea, todo va junto, todo va englobado. O sea, no es solamente uno. En este caso es importante la parte de psicología porque nos ayuda a mantener unido lo que es nutrición y medicina general. Y en dado caso de que el paciente curse con estrés crónico y el mismo paciente se dé cuenta de que ingiera bastante comida a la hora de mantener el estrés o depresión, pues ayuda al paciente a integrar esta parte y a llevar un mejor control de la enfermedad. Ok. Dicen, tengo un hijo de 14 años, ¿también se consideran los mismos estudios de laboratorio si tiene factores de riesgo? Así es, en el caso de los pequeñines para valorar resistencia a la insulina, igual y se me pasó a dar esta información, son manchas que se pueden presentar en la piel. Se llama acantosis. Estas manchas se pueden encontrar en los pliegues del cuerpo, en este caso pueden ser en lo que son codos o en el cuello. Se ve como una mancha negruzca que por más que le talle uno no va a salir. Esto es un factor de alarma para ver lo que es resistencia a la insulina, sobre todo en pacientes que ya cursan con obesidad. O sea, recuerden que México es el país número 1 en obesidad infantil. Entonces es un factor bastante importante a considerar. Si el niño tiene 14 años, los estudios son los mismos. Se va a mandar a hacer lo que es la misma valoración y dependiendo de la valoración, en este caso se pueden manejar diferentes valores, pero no varía mucho por la edad. En este caso, si por ejemplo el niño tiene obesidad, que ya supongamos obesidad grado 1 o grado 2, se pueden manejar incluso valores que puede manejar una persona adulta, pero pues se tienen que mandar a hacer los mismos estudios. Perfecto, gracias. ¿Qué tipo de ejercicio se recomienda y cómo determino cuál es el índice de masa corporal ideal? Ok, en este caso los ejercicios que más se recomiendan son los ejercicios aeróbicos. Pueden ser caminatas, trotadas, puede ser, por ejemplo, si van al gimnasio, caminadoras, bicicleta elíptica, puede ser todo este tipo de ejercicio aerodinámico. No recomiendo tanto las pesas, porque la pesa lo que hace es generar masa muscular y lo que nosotros de momento queremos es bajar, disminuir todo este exceso de calorías. Entonces, en este caso, perdón, el ejercicio aerodinámico es el más apto. Puede ser incluso el baile. El baile puede ser un ejercicio aerodinámico que nos ayude en esta parte. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Cómo podemos saber cuál es el índice de masa corporal ideal? Ok, en este caso el índice de masa corporal ideal
El paciente tiene que llevar lo que es el peso y la talla adecuada, o sea, su estatura. Lo que se va a hacer en este caso es multiplicar la talla por la misma talla. O sea, si por ejemplo la persona mide 1.70, se va a multiplicar por 1.70. Y este resultado lo vamos a dividir por el peso. Esto nos va a dar un valor aproximado de entre 18 y 24. El 18 y 24 en el índice de masa corporal es el peso adecuado que puede manejar un paciente. Se puede considerar peso normal. Abajo de 18 se va considerando lo que es peso bajo o desnutrición. Arriba de 24 se va a valorar lo que es sobrepeso. Arriba de 30 va a ser obesidad a grado 1. Arriba de 35 va a ser obesidad grado 2 y arriba de 40 ya se va a considerar lo que es obesidad mórbida. Pero en este caso, para llevar como un control adecuado del índice de masa corporal, hay que conocer bien el peso y la talla que mide la persona. Y una vez que ya se conozca este índice de masa corporal, se le puede comentar al paciente qué se puede realizar. Ok, ok. Dicen que cómo se baja el colesterol y triglicéridos. Con la dieta y el ejercicio. En este caso, nutrición nos apoya bastante con el tema de colesterol y triglicéridos, pero como les comentaba, si son niveles muy altos de colesterol y triglicéridos, se puede iniciar tratamiento farmacológico. No se recomienda iniciar tratamiento farmacológico si apenas están un poquito elevados, ya que pueden bajar bastante estos niveles y también puede ser perjudicial para la salud. Entonces, por eso es importante. El factor más importante para colesterol y triglicéridos es la dieta y ejercicio, todavía mucho más que el tratamiento farmacológico. Perfecto. Dicen que si subir y bajar escaleras afecta a los hipertensos. Depende mucho de la situación. Por ejemplo, si vive en una zona alta el paciente, sí puede afectar un poquito el tema de la hipertensión. Y si sube y baja escaleras bastante, o sea, digamos que son escaleras bastante altas, pues sí puede llegar a afectar un poquito. Pero esto también influye un factor muy importante. Si el paciente tiene obesidad, no solamente afecta tanto a lo que es a la presión arterial, sino también puede llegar a afectar las rodillas. O sea, las rodillas, al ejercer bastante peso, están soportando bastante peso. Entonces se empiezan a lastimar, se empiezan a lastimar, se empiezan a lastimar. Se empieza a checar y eso puede llegar a generar este tipo de dolores. Entonces, si el paciente tiene ya niveles muy altos de presión y vive pues en una zona muy alta y todavía sube escaleras, puede tener un pequeño factor de riesgo. Pero pues es importante valorar qué tanto niveles de, de presión maneja. Si, por ejemplo, maneja presiones arriba de 130, 85, pero el paciente está estable y tiene tratamiento farmacológico, las escaleras, digamos, no es un factor tan importante. Pero si el paciente ya es hipertenso, maneja niveles altos de presión y no tiene tratamiento farmacológico, sí es un factor muy importante a valorar. Gracias. ¿En qué afecta la falta de sueño? Ok, la falta de sueño puede afectar en el siguiente caso. El cuerpo, cuando descansa, está en los niveles mínimos del metabolismo. O sea, requiere lo mínimo de energía del cuerpo para poder metabolizar. En este caso, el cuerpo al descansar metaboliza lo que son las grasas. El exceso de grasas se va a hacer metabolizado para energía y esto se logra descansando. Si el paciente no descansa, si el paciente está en desgaste constante, lo que afecta en este caso es que no se metabolizan tanto las grasas, sino se metabolizan los carbohidratos. Entonces se siguen conservando las grasas y eso es lo que llega a afectar a la hora de tener poco sueño. O sea, digamos, el metabolismo de las grasas no se ve afectado cuando uno está despierto y no está descansando. Cuando está descansando, la energía que se utiliza más es la de las grasas para poder metabolizar y va disminuyendo un poquito el peso del paciente. Pero digamos, en este caso lo que más afecta es el no descanso. O sea, sí se necesita un descanso mínimo de 8 horas para que el cuerpo pueda metabolizar y, y pueda ayudar en esta parte. Perfecto. Nos preguntan que si se tiene hipertensión alta y diabetes, ¿se pueden realizar cualquier rutina de ejercicio o solo se deben realizar algunos ejercicios? Ok, es una pregunta muy interesante. Si las presiones de presión, si las presiones son niveles altos, los que se están manejando y no se tiene ningún tratamiento, sí se tiene que tener mucho cuidado con el ejercicio que se vaya a realizar. Si el paciente es controlado, si el paciente, a pesar de que ya es diagnosticado de hipertensión, tiene su tratamiento y tiene un control adecuado de la presión, se puede realizar el ejercicio cardiovascular.
En este caso, si por ejemplo el paciente está desencadenado, no tiene ningún tratamiento y maneja presiones altas, ahí sí se tiene que tener mucho cuidado con el ejercicio, porque puede llegar a desencadenar otras enfermedades. En este caso, ejemplo, angines de pecho hasta infartos, pero pues depende mucho de los, pues ahora sí que de la persona, o sea, que tenga un tratamiento integral y pues se tiene que realizar esto. O sea, si el paciente está bien, si el paciente está estable, a pesar de que esté diagnosticado hipertensión, pero tanto los niveles de glucosa como los de presión están en estados normales, puede hacer ejercicio. Eso sí, o sea, ya cuando el paciente ya se sienta fatigado, que diga de plano, ya no puedo más, ahí sí ya, porque el corazón empieza a fatigarse y empieza a ejercer mayor presión. O sea, sí se tiene que tener un límite. Si el paciente de plano, o sea, dice, ya no puedo más, es ya no hagas más. A pesar de que se tenga como la intención de poder hacer más ejercicio para bajar el tema de peso, sí se tiene que tener un límite. O sea, el paciente cuando diga ya no, es ya no. Perfecto. Nos preguntan también que qué es la hemoglobina glicosilada, el ALC, y que cuáles son los niveles óptimos. Ok, la hemoglobina glucosilada es la glucosa que se conserva más o menos en 3 meses en el cuerpo. O sea, digamos, este es el valor más certero para poder diagnosticar diabetes. No es el estudio de oro para poder valorar lo que es diabetes. Por eso no hago tanta mención en la hemoglobina glicosilada, pero sí es bastante importante. Lo mejor en este caso de hemoglobina glicosilada debe de ser un porcentaje menor a 6.5. Ya una vez que se tiene mayor a 6.5 se puede considerar diabetes porque es una glucosa que se conserva aproximadamente 3 meses en la sangre. O sea, digamos, si por ejemplo el paciente, para querer engañar el estudio, supongamos, no come nada o hace una dieta baja de carbohidratos, en ese día, un día antes del estudio, no va a afectar en nada. Porque la hemoglobina glicosilada es un estudio que se lleva ya viendo a partir de meses. O sea, no va a afectar lo que hagas en una semana o en un día, porque ese estudio ya está fijo, básicamente. O sea, ya es una glucosa que difícilmente se va a poder alterar, hagas lo que hagas en poquito tiempo. Perfecto. Dice, soy representante de ventas y no tengo fijos mis horarios de comida y en ocasiones como en la calle. ¿Qué alimentos me recomiendas consumir en mayor medida para cuidar mi salud acorde a mi estilo de vida? Es Ok, decir, que ando en la calle siempre. ok. Este también es un tema muy importante. La ingesta de alimentos en desmedidas en cuestión a horas puede llegar a afectar a lo que es el metabolismo del cuerpo. Y esto mismo hace ejercicio a lo que les comentaba previamente, a lo de la falta del sueño. O sea, se consumen más carbohidratos que grasas. Yo te recomendaría, si es posible, que antes de que salgas a tu casa, o sea, en la noche o en la mañana, prepares tus alimentos y te los lleves en topper. O si vas a comer en la calle, de preferencia que sea lo más saludable posible. O sea, en este caso, que sean carnes, que sean verduras. Yo sé que es difícil, porque la comida del mexicano es garnachera a más no poder, pero en este caso, o sea, la mejor opción sería que prepares tus alimentos un día antes o en la mañana y ya los sugieras a lo largo del día. Y también lo de los horarios sí puede llegar a ser complicado. O sea, sí, no te voy a decir, tómate un horario fijo, porque es muy, muy complicado. Pero hay que tratar de adaptarse un poquito. Y la alimentación en este caso, pues si por ejemplo llegas a la noche y tienes un ratito, prepara tus alimentos y ya el día de mañana ya los llevas recalentados o donde los puedas recalentar, ya los empiezas a ingerir. Pero pues en este caso lo que te podría recomendar, o sea, sean alimentos que no requieran de calentarse, por ejemplo, ensaladas o alimentos que se puedan comer en frío. Esa vendría siendo como la mejor opción, o buscar como un puesto que tú conozcas o que sea como parte de tu rutina, que te pueda vender este tipo de alimentos. O sea, evitar lo más carnachero posible, vendría siendo el mejor consejo. Ok. En caso de obesidad mórbida, arriba de 40, el índice de masa corporal, ¿qué se recomienda adicional de dieta y de ejercicio? Ok, en este caso es muy importante. Si, por ejemplo, el paciente tiene obesidad ya mórbida y tiene enfermedades de base, ejemplo, hipertensión y diabetes, pueden incluso considerarse cirugías bariátricas. En este caso, la mejor cirugía puede ser lo que es la banda gástrica Jen Rhodes. Esa vendría siendo la mejor opción porque afecta tanto la diabetes como la hipertensión. O sea, mejora bastante lo que es la calidad de vida en el paciente.
pero pues este tiene un criterio bastante importante, o sea, que tenga que tener obesidad mórbida y enfermedades de base, o una obesidad mórbida bastante considerable para empezar a considerar estas cirugías. Pero lo fundamental en este caso, dieta y ejercicio, o sea, es lo que vendría siendo el factor más importante. Si el paciente no es apto o considerado para cirugía. Si es considerado para cirugía, lo mejor vendría siendo lo que es la banda gástrica o Gen-Rox para pues ayudar a esta parte a disminuir bastante lo que es la obesidad mórbida. Ok, gracias. Y dicen, para saber si soy hipertensa, ¿solo debo monitorear mi presión arterial o se hace algún tipo de estudio clínico? No, solamente la presión arterial. En este caso, como les comentaba, se lleva como una agenda. En la misma fecha, 2 tomas al día, o sea, en la mañana y en la noche, te toma la presión, 10 minutos de reposo previo, y ya lo registras, ya sea que te lo tomes en el brazo izquierdo o en el brazo derecho. Tienes que decir en qué brazo te lo vas a tomar, de preferencia que sea el brazo izquierdo donde se tome la presión, y ya dependiendo de cómo salga en la semana el registro, si las presiones salen normales, por ahí que tengas una alta, pero ya todas las demás salen normal, pues ya puedes descartar la posibilidad de hipertensión. Pero si en este registro de presiones salen 2 tomas elevadas seguidas o una toma de presión bastante alta, hablamos de 150, 80, 90, pues ya se puede considerar hipertensión y se tiene que mandar tratamiento farmacológico. Ok. Dicen, referente a lo del sueño, ¿qué puedo hacer para ayudar a mi metabolismo? En los turnos de noche, que no me es posible dormir. Ok, bueno, mira, en este caso, bueno, te entiendo porque me toca trabajar de noche también. Entonces, en este caso, lo mejor vendría siendo, una vez que llegues a tu casa, tomes un descanso, porque sí es importante que el cuerpo descanse. O sea, yo sé que a veces es difícil porque ya llegas y ya difícilmente puedes descansar porque ya tienes otras actividades, ya tienes otra rutina. Pero sí te recomiendo que de repente tomes una que otra siesta. O sea, si llegas a tu casa, descansa, aunque sea 1 hora, 2 horas, pero descansa. Y en la tarde, si no tienes nada que hacer, igual descansa. Pero pues acuérdate, es importante, para ayudar a este tema del metabolismo no es solamente el descanso, también la dieta y el ejercicio. Si tú te encuentras en un índice de masa corporal adecuado y no hay ninguna otra alteración, puedes tomar descansos, no hay problema. Pero pues procura de vez en cuando salir a caminar. Salir a caminar también es un buen modo de ayudar al metabolismo para consumir las grasas. O sea, pero es importante, eso sí es importante, que tomes un descanso de vez en cuando. O sea, ya sea en la mañana o en la tarde, pero que tomes un descanso. Perfecto. Dicen que siempre me han dicho los doctores que tengo presión baja y últimamente que hacía ejercicio terminando me mareaba mucho. ¿Eso tiene que ver o qué puedo hacer? Ok, es como comentaba previamente, si tú realizas mucho ejercicio, llega un punto en el que el cuerpo ya te dice, oye, espérate tantito, porque ya te estás exigiendo de más, o sea, ya le estás diciendo al cuerpo, sigue a pesar de que ya no pueda, y te mareas. Una de las cosas que te podría recomendar en este caso es hacer una química sanguínea para valorar cómo están los niveles de colesterol y triglicéridos. Y de vez en cuando se puede llevar un registro de tus presiones. Supongamos, o sea, acabas de hacer ejercicio, llegas a tu casa, descansas 20, 30 minutos, te checas la presión. Y esto por una semana, para que descartemos uno, que pudiera ser hipertensión arterial, y los estudios para descartar los niveles elevados de colesterol y triglicéridos. Pero pues en este caso, si tú, por ejemplo, ya te encuentras, o sea, ya te hiciste tus tomas de presión, todo normal, si ya te hiciste tus estudios de laboratorio, todo normal, y todavía te sigues mareando al hacer el ejercicio excesivo, pues yo te recomendaría que también des un descanso al cuerpo, o sea, no te excedas tanto en cuestión al ejercicio y tómate tus respectivos descansos. Lo último que podría recomendar en este caso también que se podría valorar es hacer una biometría hemática para ver cómo están los niveles de sangre, o sea, descartar una posible anemia por ahí, que también pudiera llegar a generar estos mareos. Pero pues esto ya se nota mucho cuando haces el ejercicio y todo lo demás sale normal. Entonces, en ese caso, ahí sí te recomendaría hacer una biometría hemática, cuando todo lo demás salga normal. Ok, gracias, doctor. Nos dicen que cuál es el momento óptimo en el día para tomar metformina. Antes de los alimentos, después de los alimentos, durante los alimentos, y la diferencia con la metformina de liberación prolongada. Ok, en este caso, cuando nos referimos a metformina de liberación prolongada, puede ser en cuestión de los miligramos.
porque digamos, no es tanto como el ejemplo de la insulina, que son de efecto prolongado o son de efecto rápido. La metformina va a tener su efecto a lo largo del día, dependiendo de la cantidad que se requiera de metformina. Normalmente se le recomienda, depende mucho de la situación del paciente. Se recomienda normalmente ingerir la metformina antes de los alimentos y luego comer. Pero depende mucho, porque por ejemplo, si la metformina hace efecto luego en el cuerpo, puede llegar a sentirse mal el paciente. Entonces, en este caso se recomienda primero que coma y ya después se tome la metformina. O sea, depende mucho de la situación del paciente. Si el paciente ya sabe que se tarda un poquito en hacer efecto la metformina, puede tomarse el medicamento e ingerir sus alimentos. Pero si ya el paciente al tomar la metformina siente ya los síntomas, o sea, se siente mareo, siente cansancio, siente malestares, de preferencia que ingiera la metformina después de las comidas. O sea, en este caso sí es muy importante la situación del paciente. Muy bien, doctor. Bueno, ya estamos por terminar. Nos dicen aquí que si hay algún estudio para saber el nivel de insulina que hemos tenido históricamente. Sí, se hace una curva de insulina. Digamos, en este caso lo que se hace es una sensibilidad a la insulina. En este caso, la sensibilidad a la insulina nos habla de dos parámetros. Uno, la insulina que ha estado manejando en el cuerpo. Y dos, si el paciente ha tenido en algún momento o está manejando tratamiento con la insulina. O sea, digamos, la sensibilización a la insulina maneja dos factores. Bueno, los parámetros de insulina. La insulina exógena, o sea, la que se recibe por fuera del cuerpo, por inyecciones de insulina, lo que sea, o tratamientos farmacológicos, y la insulina que se maneja dentro del cuerpo, la endógena. O sea, en este caso, los estudios que se hacen en relación a la insulina es para eso básicamente, o sea, descartar posibilidades de resistencia a la insulina y si, por ejemplo, el paciente ha tenido una dosis exógena de insulina y esto está alterando el estudio. Pero básicamente se mandaría para estas dos situaciones. Se puede mandar también de pacientes con síndrome de ovario poliquístico para ver lo de la resistencia a la insulina. Pero digamos, el estudio de la insulina no vendría siendo como la mejor opción de primera instancia para valorar los niveles de glucosa, pero sí tiene sus indicaciones los estudios de insulina. Entonces, en este caso, los estudios de insulina no es tanto que mida cuánta insulina ha sacado el cuerpo a lo largo de toda la vida, sino más bien los niveles que se están manejando en ese momento de insulina endógena y exógena, en dado caso de que el paciente tenga tratamiento farmacológico. Perfecto. Y mire, por ejemplo, nos dice, ¿qué pasa si se toma metformina si los resultados ya no están dando elevados? O sea, si ya están saliendo normal. O sea, si la persona ya tiene tiempo de no tomarla y retoma el tratamiento, aún saliendo ya normal en mucho tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Ok, es lo que les comentaba con respecto a lo de la dieta y el ejercicio, que una de las metas que se debe buscar en este aspecto para el control de la diabetes es que se manejen niveles de glucosa normales sin manejar un tratamiento farmacológico, pero esto es en base a la dieta y el ejercicio. Ejemplo, si el paciente ya maneja niveles de 90, 100 y ya tiene años incluso sin tomarse el tratamiento farmacológico, pues se tiene que valorar mucho esta parte. Pero, por ejemplo, si el paciente deja el tratamiento apenitas, puede que se empiecen a manejar normales los niveles de glucosa. Ejemplo, deja la metformina una semana y está haciendo dieta y ejercicio, puede que empiece a verse normales los niveles, pero de preferencia hacerse un estudio de 2 a 3 meses después para ver la glucosa que se encuentra en la sangre, porque esa sí puede llegar a salir elevada, porque apenas la dosis de insulina que se dejó puede repercutir. O sea, la metformina no afecta tanto directamente a la glucosa. O sea, la metformina se enfoca más al tema de la resistencia a la insulina. Sensibiliza a la insulina para que sea fácil de que pueda entrar la glucosa en el cuerpo. O sea, si por ejemplo el paciente deja de tomar insulina, lo que puede llegar a pasar si no está con dieta y ejercicio es que esta resistencia a la insulina vuelva y vuelva a elevar los niveles de glucosa. Pero depende mucho de la situación del paciente, porque si por ejemplo el paciente hizo dieta y ejercicio, y ya no está manejando niveles altos de glucosa a pesar de dejar la metformina, puede continuar así hasta que pueda presentar otros niveles altos de glucosa. Hasta ese momento es cuando va a volver a retomar. Pero si, por ejemplo, el paciente maneja niveles de 140, 150 sin metformina, yo sí recomiendo que retomen el tratamiento, porque esta glucosa puede elevarse y puede generar enfermedades a la larga.
En este caso, las enfermedades en agudo que más nos pueden preocupar con un paciente diabético es una cetoacidosis diabética o un coma hiperosmolar. Pero pues eso ya son niveles mucho más altos de glucosa que hay que valorar. O sea, en este caso, en cuestión a la pregunta, si la metformina ya la dejó y está manejando niveles normales de glucosa, puede continuar así y estarse haciendo un chequeo de repente de la glucosa con glucosa capilar, si no quiere hacerse estudios de laboratorio. Y ya si la glucosa capilar de repente puede llegar a salir alta, ahí sí hay que hacerse estudios de química sanguínea. Perfecto. Y bueno, nos preguntan que los jugos verdes, ¿qué papel juegan en beneficios? ¿Nos ayudan para Bueno, este tema o no? en este caso, bueno, quien más nos podría apoyar en cuestión a lo de los jugos verdes vendría siendo nutrición, pero sí ayuda un poquito en cuestión a lo del colesterol bueno. O sea, les comentaba que había un colesterol bueno. Este puede elevar un poquito lo que es este colesterol. No tanto disminuir el colesterol del malo, sino ayudarnos a elevar el colesterol del bueno. Y no incrementa la ingesta del colesterol del malo o de los triglicéridos. O sea, en este caso puede ayudar el consumo del jugo verde. Pero quien más nos podría apoyar en esta situación podría ser nutrición. Perfecto. Bueno, y bueno, la última pregunta, que creo que es enfocada a lo mismo, es algo así como: ¿hay diferencia en realizar ejercicio físico durante una mañana o por la tarde o por la noche para una persona diabética con mellitus 2 que se encuentra estable en sus niveles de glucosa? Ok, en este caso yo recomendaría en la tarde. ¿Por qué? Normalmente en la mañana el cuerpo, cuando está descansando a eso de las 2, 3 de la mañana, libera una ráfaga de insulina. Esta ráfaga de insulina puede bajar los niveles de glucosa. Entonces puede que el paciente incluso de repente amanezca con niveles un poquito bajos de glucosa. O sea, no tanto, pero existe esa posibilidad. Entonces yo no recomendaría tanto en la mañana. O sea, el horario óptimo para hacer ejercicio vendría siendo la tarde, pero a veces por cuestiones de la vida laboral o ciertas circunstancias no se puede realizar en la tarde. Entonces, en este caso, pues yo recomendaría hacer ejercicio en la noche y tener su ingesta de alimentos ya después del ejercicio, unas 2 horas, 1 hora, 2 horas antes de dormir y ya. Pero pues en este caso el horario óptimo, si se pudiera, sería la tarde. Ok, gracias. Y nos dicen que si con presión arterial alta se puede realizar ejercicio. Sí, en este caso, como les comentaba, o sea, depende mucho de la situación del paciente. Si el paciente maneja niveles altos de presión, pero no está manejando ningún tratamiento, hay que tener cuidado. O sea, sí se puede hacer el ejercicio, unos 30 minutos de caminata. O sea, eso podría ser como el ejercicio más apto en esta situación si el paciente no maneja ningún tratamiento y está manejando niveles de presión alta. Pero pues en este caso lo recomendable sería primero tener la valoración con el médico general para ver si requiere tratamiento. Si requiere tratamiento, se le inicia tratamiento farmacológico y ya es cuando puede empezar a hacer como ejercicios un poquito más elevados. Pero si el paciente no va a consulta, que no vendría siendo lo más óptimo en este caso, y decide hacer ejercicio, pues yo recomendaría caminata únicamente, porque si hace ejercicios de alto contacto, incluso aerodinámicos como trotar o hacer caminadoras a altas velocidades, puede elevar todavía más la presión arterial y afectar la salud del paciente. Perfecto, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta aquí creo que ya no hay preguntas. Muchísimas gracias por este tema. Estoy aquí leyendo también en el chat, o sea que excelente, muchas gracias, excelente información. Muchas gracias por la información. También quiero agradecer a todos los asistentes y bueno, si ya tenemos la aplicación Mi Doc Online, pues hay que utilizarla. Recuerden que tenemos nutriólogos, medicina general y psicología. Si tienen dudas de cuál es el plan al que pertenecen ustedes, acérquense con su jefe o con su líder de recursos humanos y con gusto nosotros les vamos a ir dando seguimiento. Pues nada, muchísimas gracias por todo y no sé si tenga algo que agregar, doctor. Pues en este caso, si llegan a tener alguna duda o alguna otra molestia, si tienen médico de base pueden acercarse para atender estos temas, o sea, ayudar a dar un tratamiento integral. O sea, si ya tienen dudas o si ya presentan alguna sintomatología o ya empiezan con temas de hipertensión o diabetes, acercarse con el médico para que se haga un tratamiento ya de manera integral. Y si tienen dudas, siempre preguntar, o sea, nunca se queden con la duda.
Perfecto. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar. Gracias, doctor. Gracias a todos. Hasta luego y que tengan un excelente día. Hasta luego, buen día.